Hola, vamos a hablar sobre la página web de la clase. Al principio comenzamos en Blackboard. En Blackboard hay dos cosas importantes. Una es el tablón de anuncios, donde van a hacer clic aquí y luego aquí para ir al sitio de la clase. En este caso tenemos clase de séptimo, pero es un ejemplo, porque cada clase tengo un sitio web para todas mis clases. Español en séptimo, español en octavo, español en noveno, etcétera, etcétera. Otra cosa importante en Blackboard es la página de assignments, donde va a estar la tarea o los deberes que tienen que hacer. Bien, cuando van entonces aquí, aparece la página de inicio de la clase, en este caso séptimo. Lo más importante, hay muchas páginas aquí, pero lo más importante, o la más importante, es la que se llama programa del día. Aquí van a tener, hacen clic aquí en este cuadradito y aquí va, por ejemplo, el martes 7 de septiembre vamos a tener la introducción y aquí está el desarrollo de lo que vamos a hacer ese día, ese de lesson plan. Esto es muy importante porque si están ausentes, aquí pueden ver lo que habremos hecho ese día. Luego, aquí no hay nada porque todavía no comenzó el año, pero vamos a ver lo que habremos hecho. Aquí arriba vamos a poner vocabulario y aquí abajo gramática. Entonces cada día va a tener elementos nuevos y al final de semestre esto va a estar lleno. Bien, luego otra cosa importante, si vamos a la página de Quizlet, aquí van a tener el vocabulario que tenemos y van a ver que aquí no hay todavía mucho vocabulario porque estamos al principio del año, vamos a comenzar. Van a materiales, hacen clic ahí y aquí tienen el vocabulario básico. Ven, ahora hay pocas palabras, pero a fin de año va a haber muchas más, cientos de palabras. Entonces tienen que estudiar regularmente esto. También tienen una página de vocabulario aquí, donde hay vocabulario más importante que tienen que conocer. La página de gramática también es importante. Voy a poner en la parte de arriba lo último, lo que tienen que estudiar. Luego tiene, para los que están en sexto, séptimo y octavo, tienen un libro digital que está aquí, se llama Avancemos. Y aquí hacen otra vez clic en ese cuadradito, a ver si lo veo aquí, voy a mostrarlo, a ver si lo veo, creo que aquí, bueno, no importa, lo ven, aquí hay un cuadradito, hacen clic ahí y aquí está la página en cuestión. Por ejemplo, eso es importante porque en el deber van a ver que dice, por ejemplo, hace el ejercicio 12 de la página 9, entonces van al libro digital y ahí tienen el ejercicio que lo van a hacer en el cuaderno. Luego tenemos, bueno, hay muchas páginas, ¿verdad? Otra página, aquí tenemos la evaluación. Aquí les voy a decir en qué van a estar basadas las notas. Pero, por ejemplo, en cada semestre tienen bueno, tienen que hacer, por ejemplo, una presentación oral. Y ahí tienen la rúbrica de la presentación oral. Y para la presentación escrita, aquí también tienen la rúbrica. Bien, de esto hablaremos en clase, pero creo que lo más importante, ya lo dije, que es en particular cómo acceder a la página web de la clase. Bien, muchas gracias.